buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Estamos preparados para dar inicio a la sesión de clase que tenemos agendada para la tarde de hoy en atención a la agenda que se les hizo llegar desde la semana pasada. Tenemos para tratar en la sesión de hoy lo relativo a los elementos accidentales del delito, como se denomina en la doctrina, a lo que el código llama circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Sería el primer punto. Y el segundo punto es el que en la doctrina se llama pluralidad de delitos. En el Código Penal guatemalteco se denomina concurso de delitos. Es decir, tenemos para la sesión de hoy entonces en agenda dos puntos muy importantes, los que se refieren a las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, como son las atenuantes y las agravantes, artículos 26 y 27 del Código Penal, y luego tenemos lo relativo a al concurso de delitos, que se refiere al artículo 69, concurso real, 70, concurso ideal, y el 71, que se refiere al delito continuado. Bien, lo importante de estos puntos de agenda es que todos tienen íntima relación con la fijación de la pena. Es decir, lo más importante acá en estos puntos que vamos a tratar es la fijación de la pena cuando se lleva a cabo un proceso penal al responsable de la ejecución de un delito y se dicta una sentencia condenatoria. El juez en la sentencia debe hacer un análisis para fijar la pena en relación al mínimo y al máximo que establece cada tipo penal. Y esto lo regula el artículo 65 del Código Penal vigente. Artículo 65 que se refiere a la fijación de la pena. Cuando el juez al dictar sentencia pues va a hacer o va a imponer una pena al sujeto activo en nombre del Estado, va a hacer un reproche en nombre del Estado. Eso lo hace en atención al mínimo y al máximo que cada uno de los tipos penales establece. Por ejemplo, si ustedes ven el artículo 123 se refiere al homicidio y dice que comete homicidio simple quien diere muerte a una persona, y al responsable de homicidio simple se le impondrá una prisión de 15 a 40 años. ¿Cómo sabemos cuál va a ser los años de prisión que va a imponer un juez? ¿Cuál va a ser el criterio que el juez va a tener para imponer 15 años en un homicidio simple? ¿O va a poner 40 años? ¿O va a poner 20 años? ¿O va a poner 35 años? ¿O va a fijar 25 años? ¿O va a fijar 30 años? Es decir, ¿cuál va a ser el criterio? Y esto es lo que regula el artículo 65 del Código Penal vigente, la fijación de la pena. Y establece precisamente el artículo 65 del Código Penal vigente. Dice, fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de este y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado, oigan, y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho
especiales o apreciadas, mejor dicho, tanto por su número como por su entidad o importancia. Y finaliza diciendo, el juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Es decir, el artículo 65 fija o establece los parámetros que los jueces deben tener para aplicación de la pena. Y luego advertimos que cuando el código se refiere a las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, que en la doctrina se llaman elementos accidentales del delito, el código se refiere, por un lado, a las circunstancias atenuantes y por otro a las circunstancias agravantes. Cuando habla de atenuantes de la responsabilidad penal, quiere decir que el juez debe tomar en cuenta cada uno de las circunstancias que aprecia el artículo 26 del Código Penal vigente para, en la medida de lo posible, imponer una pena mínima dentro de lo establecido por la ley o una pena más atenuada o más privilegiada, siempre dentro de los cánones que la ley establece. Y contrario censo, si lo que el juez va a apreciar no son atenuantes, sino son agravantes de la responsabilidad penal, lo va a hacer para fijar una pena también en atención a estos agravantes hasta el máximo que la ley se lo permita. Es decir, esta es la importancia, pues, de los temas que trataremos en la sesión de hoy. Igualmente, cuando hablamos del concurso de delitos, de la pluralidad de delitos, como es el concurso real, el concurso ideal y el delito continuado, la importancia de ellos es la aplicación de la pena. Así es que vamos a iniciar tratando de ir en la medida de las posibilidades de tiempo, ir analizando cada una de las circunstancias atenuantes. Dice el artículo 26, son circunstancias atenuantes, primero, o uno, la inferioridad psíquica. Y dice, las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan, sin excluirla, la capacidad de comprender o querer del sujeto. Aquí estamos hablando de circunstancias orgánicas o patológicas que en un momento dado vienen a incidir directamente en la capacidad de comprender o de querer del sujeto activo del delito. Pero como estamos hablando acá de circunstancias atenuantes, aquí la inferioridad psíquica no excluye de responsabilidad penal, que les quede claro, porque cuando estamos hablando de exclusión de responsabilidad penal, nos referimos específicamente a las causas de inimputabilidad, que ya explicamos en el artículo 23. Son causas de inimputabilidad la minoría de edad. Y cuando en el momento de la comisión del delito el sujeto activo está sufriendo un trastorno mental transitorio, siempre que no haya sido buscado de propósito por la gente. Pero ahí sí es una causa que excluye la responsabilidad penal. Aquí estamos hablando de circunstancias que disminuyen la capacidad de comprender y prever del sujeto, sin excluirla. Entonces esto se convierte en una causa antes de su responsabilidad penal, no eximente. Muy bien, el número 2 dice exceso de las causas de justificación. El exceso de los límites establecidos en las causas de justificación también debe evaluarse como un atenuante. Es decir, servirán al juez cuando hay una serie de causas de justificación. Sin embargo,
no todas llenan los requisitos mínimos para poder considerarse como causas de justificación, porque si se considera la causa de justificación, se exime totalmente la responsabilidad penal. Artículo 24, recuerden ustedes, legítima defensa, estado de necesidad, legítimo ejercicio de un derecho. Pero puede ser que se den cualquiera de estas causas, pero que no se llenen todos los requisitos que establece la ley. Entonces el juez puede tenerlas en cuenta como atenuantes de la responsabilidad penal, según el 26, inciso segundo. Luego el 26, numeral 3, habla de estado emotivo. Obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación. Esto es lo que regularmente en la doctrina se discute en los crímenes pasionales. El sujeto que llega a su casa, el marido, y encuentra a su mujer en pleno acceso carnal con otra persona, por ejemplo. En ese momento, él puede proceder inmediatamente en contra de su pareja o en contra del que está con ella y va a cometer un crimen. Acá en la doctrina se discutió mucho tiempo esto, especialmente en la antigua Roma o en el derecho penal clásico español. Muchas veces se le discutió y se consideró como una eximente responsabilidad penal. Finalmente, el derecho penal moderno, contemporáneo, actualmente lo tiene como el nuestro. No hay, pues, una eximente responsabilidad penal en este tipo de crímenes pasionales. Tal es el caso, por ejemplo, del homicidio cometido en estado de emoción violenta. Lo que se advierte es un estado emotivo como una atenuante de responsabilidad penal para poner una pena mínima al condenado. Luego, en el numeral cuarto, ese arrepentimiento eficaz. Si el delincuente ha procurado con celo reparar el daño causado o impedir sus ulteriores y perniciosas consecuencias. Este arrepentimiento eficaz es postdelictual. Si después de cometido el delito, el delincuente, pues, de alguna manera ha tratado de reparar el daño que ha causado. Eso lo puede tomar en cuenta el juez mientras está llevando a cabo el proceso penal y en el momento de dictarse una sentencia condenatoria, poder evaluar, pues, la aplicación de una atenuante de responsabilidad penal y considerar una menor pena. En el número 5 dice reparación del perjuicio, que es parecido al anterior, es decir, es postdelictual. Si el delincuente a criterio del tribunal ha reparado, restituido o indemnizado adecuada y satisfactoriamente el daño causado antes de dictarse la sentencia. Es decir, si de alguna manera el delincuente, en la medida en que de sus posibilidades y mientras se está llevando a cabo el proceso penal, ha tratado de reparar el perjuicio causado en la comisión del delito por su propia iniciativa. Eso lo puede considerar el juez finalmente al dictar sentencia a través de una atenuante de responsabilidad penal. En numeral 6 habla de la preterintencionalidad, y eso ya lo explicamos muchas veces. Los delitos preterintencionales son aquellos que se dan cuando no se tenía la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. El sujeto activo sí tenía la intención de causar un daño, pero no tan grave como el que al final produjo. Si esta situación se diera en esas circunstancias, esto podría también valorarse en el momento de dictar sentencia condenatoria como un atenuante de la responsabilidad penal del sujeto activo. El número 7 habla de presentación a la autoridad. Dice, si pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio idóneo, se ha presentado voluntariamente a la autoridad. El sujeto que comete un delito
y en lugar de decidir darse a la fuga, por ejemplo, que es lo que muchas veces pasa, el sujeto pues voluntariamente se va a presentar a la autoridad. Esto pues al final del proceso penal, en el caso que sea una sentencia condenatoria, va a tener a su favor un atenuante de la responsabilidad penal, como es haberse presentado voluntariamente a la autoridad en lugar de haberse dado la fuga. Muy bien, en el 8 habla de la confesión espontánea. La confesión del procesado, si la hubiere prestado en su primera declaración. Hay sujetos que en el momento de que son detenidos y que son llevados a su primera declaración, se declaran culpables, se confiesan culpables de la responsabilidad penal. Eso es un atenuante de su responsabilidad penal. Y en el Código Procesal Penal guatemalteco, es más, la atenuación de la responsabilidad es tal que pudiera ser incluso hasta la mitad del mínimo de la pena. Imagínense ustedes, procesalmente hablando. Procesalmente hablando, puede ser hasta la mitad del mínimo de la pena. Eso es una circunstancia, pues, atenuante que el Código Penal guatemalteco, el sustantivo, el Código Penal vigente, tiene como una confesión espontánea, la que el sujeto hace en su primera declaración. Luego el numeral 9 habla de la ignorancia, también como una atenuante responsabilidad penal, la falta de ilustración, dice, dada la naturaleza del delito en cuanto haya influido en su ejecución. Esto es muy discutible en la doctrina. Algunas legislaciones incluso han sopesado la posibilidad de excluir de responsabilidad penal cuando el sujeto desconocía totalmente que esa conducta que estaba realizando era delictiva. Es decir, no sabía que era delito. Sin embargo, pues en legislaciones como la nuestra y muchas de Latinoamérica, no hay eximente total de responsabilidad penal cuando el sujeto pues demuestra que él ignoraba que esa conducta era delictiva. Pero en todo caso sí hay una responsabilidad penal atenuada para que el juez pueda imponer el mínimo de la pena dentro de los límites pues que establece cada tipo penal y de acuerdo a las circunstancias pues que establece el artículo 65. Entonces la ignorancia, repito, es también en la legislación nuestra un atenuante. En el numeral 10 del artículo 26 dice dificultad de prever. En los delitos culposos, dice, causar el resultado dañoso en circunstancias que se hacían muy improbable y difícil de prever. Delitos culposos, recuerden ustedes, esto ya lo vimos también, ya lo estudiamos, los delitos culposos son aquellos que se dan cuando el sujeto activo actúa legalmente, cuando actuando lícitamente comete un delito por imprudencia, por negligencia o por impericia. ¿Qué pasa si en este tipo de delitos culposos hay circunstancias en que probablemente hacían improbable o difícil de prever las consecuencias lamentables del hecho, del daño causado o del peligro en que se ponía el bien jurídico tutelado? Entonces eso podría advertirse como una atenuación, como una causa que atenúa la responsabilidad penal del sujeto activo y en la sentencia se le pudiera considerar una pena mínima. Aquí hay que tener mucho cuidado. Esta dificultad de prever es siempre y cuando no se caiga en un caso fortuito del artículo 22. Porque si se tratara de un caso fortuito, como el que establece el artículo 22 del Código Penal, entonces no hay responsabilidad atenuada. Al contrario, hay totalmente irresponsabilidad del derecho penal del sujeto activo
penal, es decir, hay una exclusión total de responsabilidad penal. Que quede claro, en el caso fortuito del artículo 22, hay una exclusión total de responsabilidad penal, es decir, no hay responsabilidad penal. Acá en la dificultad de prever es una posibilidad que tuvo el sujeto activo en la comisión de un delito culposo que hacía muy difícil prever que se fuera a cometer un daño. Sin embargo, lo cometió. Pero no se trata de un caso fortuito. En todo caso, lo que se va a considerar es su atenuación de su responsabilidad. En el numeral 11 del 26 dice provocación o amenaza. Haber precedido inmediatamente de parte del ofendido provocación o amenaza en proporción al delito. Es cuando el sujeto que comete el delito prácticamente se defendió de una inminente amenaza que le provocó el mismo sujeto ofendido. Es decir, él lo ofendieron, pues, y él reaccionó inmediatamente a una provocación o a una amenaza. Esto es lo que podría en un momento dado considerarse como una atenuante de su responsabilidad penal para que el juez pudiera considerar una pena mínima. Luego, en el numeral 2 se habla de la vindicación de ofensa. Haber ejecutado el hecho, dice, en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor del delito, su cónyuge, su concubinario, sus parientes dentro de los grados de ley, sus adoptantes o sus adoptados. Se entiende por vindicación próxima la que se ejerce consecutivamente a la ofensa o cuando no habiendo el tiempo necesario para la reflexión. Esta vindicación de ofensa es aquella en la que el sujeto que se defiende fue en un momento dado provocado y él reaccionó en relación a esa provocación, se defendió, conste, sin caer en una legítima defensa. Porque si hablamos de una legítima defensa, esto ya es una exclusión total de responsabilidad penal según el artículo 24, inciso primero, legítima defensa. Aquí no es una legítima defensa, pero sí es una situación en la que el sujeto activo se defendió de una provocación, pues, que se tuvo a su persona. En todo caso, esta provocación, al momento de dictar sentencia, el juez la va a considerar o la puede considerar como una atenuante de su responsabilidad penal para fijar una pena menor. En el numeral 13 se habla de inculpabilidad incompleta y dice, las expresadas en el artículo 25, que son las causas de inculpabilidad, cuando no concurran los requisitos necesarios para excluir de responsabilidad penal en los respectivos casos. Es decir, el artículo 25 expresa y describe una serie de causas de inculpabilidad que tienen como resultado la exclusión total de responsabilidad penal, eximen totalmente de responsabilidad penal. Pero si por cualquier circunstancia no se llenan todos los requisitos que establecen las causas de inculpabilidad del artículo 25, el juez en el momento de dictar la sentencia lo podría considerar como una inculpabilidad incompleta y entonces lo consideraría como una atenuante de la responsabilidad penal del sujeto activo. Y luego finaliza con el número 14, el numeral 14, el artículo 26, y dice, atenuantes por analogía. Dice, cualquier otra circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores. Es lo que la doctrina denominan ad bona parte. Es decir, cualquier otra circunstancia que sea parecida a estas,
que no esté considerada en las 13 que consideró el legislador acá, pero que sea análoga a estas, el juez puede considerarla también como parte de de una responsabilidad penal atenuada. Muy bien, como ustedes se dan cuenta, el efecto de las atenuantes es disminuir en la medida de lo posible, dentro de los límites legales, la pena que el juez va a imponer, en atención a considerar estas circunstancias atenuantes. Pero puede ser todo lo contrario. Puede ser que las circunstancias que advierte el juez en un momento dado no sean atenuantes, sino al contrario, sean agravantes de la responsabilidad penal. El sujeto, en lugar de haber actuado de tal manera que pudiera atenuar su responsabilidad, lo hizo al revés. Después de cometer el delito, actuó deliberadamente agravando su responsabilidad penal. Y eso es lo que establece el artículo 27 del Código Penal vigente. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes, motivos fútiles o abyectos, dice el numeral 1. Haber obrado el delincuente por motivos fútiles o abyectos. ¿A qué se refiere esto de motivos fútiles o abyectos? Son motivos sin importancia, pues. Alguien que, por ejemplo, si otro le dice un apodo, le dice un apodo y saca el revólver, le dispara y lo mata. Esa es una circunstancia agravante, porque no porque a uno le digan un apodo, uno va a sacar una pistola y va a dispararle a otro. Ese es un motivo fútil o abyecto, ¿no? Sin importancia. Luego el numeral 2 habla de la alevosía y el numeral 3 habla de la premeditación. Esto sí es bastante complicado. ¿Por qué? Porque el legislador, en el momento de emitir el Código Penal, el decreto 1773, dejó plasmada una interpretación auténtica en relación a lo que debemos entender por alevosía y en relación a lo que debemos entender por premeditación conocida. Y esto es para no dejarlo a criterio de las partes procesales. Es decir, que sean las partes procesales las que discutan si hubo o no alevosía según la interpretación que cada quien pueda hacer. Y en último caso, que el juez el que decida. No, acá el legislador fue muy claro, fue muy preciso y fue muy puntual. Dijo, ¿qué debe entenderse por alevosía en el numeral 2 y en el numeral 3? ¿Qué debe entenderse por premeditación conocida? Eso se llama interpretación auténtica, ya lo examinamos en su oportunidad. Y la interpretación auténtica tiene la cualidad, la virtud de que hay harta obligación de acatarla de parte de los sujetos procesales. Veamos entonces. Son circunstancias agravantes, en el numeral 2 dice alevosía. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Eso es alevosía y así debe entenderse. Y luego el numeral 3 dice premeditación conocida. Hay premeditación conocida, dice, cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que, en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Eso se llama premeditación conocida. Es decir, el legislador en Guatemala
hizo una interpretación auténtica de lo que debemos entender todos por alevosía y por premeditación conocida. Y no nos queda más que acatarla. El numeral 4 de las circunstancias agravantes habla de medios gravemente peligrosos. Y dice, ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudiciales, inundación, incendio, envenenamiento, narcótico, varamiento de nave, accidente de aviación, avería causada a propósito, descarrilamiento, alteración del orden público o por cualquier otro medio idóneo para ocasionar estragos de carácter general. Estos son medios gravemente peligrosos que puede utilizar un sujeto activo que quiere darle muerte a una persona, pero para ello le pone una bomba para que explote su casa, por ejemplo, para que explote su carro o para que se inunde su embarcación. Estos son medios gravemente peligrosos que convertirían en un asesinato. Son agravantes de la responsabilidad penal. En el numeral 5 dice aprovechamiento de calamidad. Aprovechar para la ejecución del delito que ocurra o haya ocurrido un ciclón, un terremoto, inundación, naufragio, incendio, descarrilamiento, accidente de tránsito de cualquier clase, explosión, alteración del orden público o en cualquier otro estrago o calamidad pública. Esto es lo que les explicaba en un momento dado que se dio en el momento del terremoto del 4 de febrero del 76. Unos en la pena y otros en la pepena, ¿no? Mientras que unos estaban tratando de sacar a sus heridos, a sus difuntos, a sus muertos, otros estaban saqueando las casas. Esto es una agravante de la responsabilidad penal. Número 6 dice abusar de superioridad física o mental o emplear medios que habiliten la defensa de la víctima. Ese abuso de superioridad también agrava la responsabilidad penal. El 7 habla de ensañamiento, aumentar deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para la realización o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. Esto no es más que aumentar deliberadamente el dolor de una persona. Alguien que quiere darle muerte a una persona, pero en lugar de darle un tiro, lo empieza a cortar en pedazos. Eso es ensañarse. Es una agravación de la responsabilidad penal. Luego el 8 habla de preparación para la fuga. Ejecutar el hecho empleando vehículo o cualquier medio, modo o forma que asegure la fuga del delincuente. O sea, si se prepara para su fuga, esto es un agravante de responsabilidad penal. En el 9 dice, artificio para realizar el delito. Cometer el delito empleando astucia, fraude, disfraz o cualquier otro engaño suficiente para facilitar la ejecución del delito u ocultar la identidad del delincuente. Esto también agrava la responsabilidad penal. En el 10 habla de cooperación de menores de edad. Cometer el delito utilizando la participación o ayuda de personas menores de edad. Los sujetos que utilizan a los menores de edad para cometer delitos, lo que están haciendo es agravando su responsabilidad penal. No la responsabilidad penal del menor, sino de quien utiliza al menor, por supuesto. El 11 habla del interés lucrativo. Cometer el delito mediante precio, recompensa, promesa remuneratoria, como el crimen sicarios, sujeto que cobra o le pagan para ir a darle muerte a una persona. Lo que hace es agravar su responsabilidad penal y cualquier homicidio pues se convierte en asesinato. Abuso de autoridad. Prevalerse el delincuente de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, ministerio o profesión, o cometerlo haciendo uso de funciones que anteriormente hubiera tenido, es decir, abusando de la autoridad que tiene. Pues. Auxilio de gente armada. 13. Ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. También se agrava si se utiliza gente armada. Luego el 14 habla de cuadrilla. La cuadrilla es más de 3 personas. Ejecutar el delito en cuadrilla. Más de 3, 4 en adelante. Hay cuadrilla cuando concurran
a la comisión del delito más de 3 personas, o sea, de 4 en adelante. Nocturnidad y despoblado. Ejecutar el delito de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se aproveche una u otra circunstancia según la naturaleza y accidentes del hecho. Eso también agrava la responsabilidad penal, la nocturnidad y despoblado. Menosprecio de la autoridad, ejecutar el delito con ofensa o menosprecio de la autoridad pública o en el lugar en que está ejerciendo sus funciones. Menospreciar a la autoridad también es una agravación de la responsabilidad. La embriaguez, embriagarse el delincuente o intoxicarse deliberadamente para ejecutar el delito. Eso les lo hemos comentado de los sujetos que se intoxican, se drogan o se emborrachan para ir a cometer un delito, es lo que nosotros llamamos técnicamente actione liberae in causa. Esto agrava su responsabilidad penal. Menosprecio al ofendido. Ejecutar el hecho con desprecio de la edad avanzada o de la niñez, del sexo, de la enfermedad o de la condición de incapacidad física o penuria económica del ofendido, según la naturaleza y accidentes del hecho. El 19 habla vinculación con otro delito. Ejecutar el delito para preparar, para facilitar, para consumar u ocultar otro delito o para impedir su descubrimiento. También agrava la responsabilidad penal. En el 20 habla de menosprecio del lugar. Ejecutar el delito en morada del ofendido cuando éste no haya provocado el suceso. El 21 habla de facilidad de prever. En los delitos culposos dice haber ocasionado el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible. En el 22 habla del uso de medios publicitarios, hoy con la tecnología y las redes sociales. Ejecutar el hecho por medio de la imprenta, grabado, cuadros expuestos al público, cinematógrafo, proyecciones luminosas, radiotelégrafo, teléfono, televisión o cualquier otro medio de alta difusión, como las redes sociales. También agravan la responsabilidad penal. Luego el 23 habla de la reincidencia y el 24 de la habitualidad. ¿Cuándo hay reincidencia y cuándo hay habitualidad? Dice, es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado en sentencia ejecutoriada. O sea, es reincidente quien comete un segundo delito después de haber sido condenado por uno. Y luego el 24 dice, habla de habitualidad. Dice, se declara delincuente habitual a quien habiendo sido condenado por más de 2 delitos son 3, anteriores, comete otros delitos, o sea, de 4 delitos en adelante. Quien ha sido condenado por más de 2, o sea, ha sido condenado por 3 delitos y después comete otro delito, es un delincuente habitual. Todas estas son circunstancias entonces que agravan la responsabilidad penal. Inmediatamente entonces pasamos a lo que es el concurso de delitos. En la doctrina se llama pluralidad de delitos y aquí estamos hablando de concurso de delitos, ya no de normas. Recuérdense que cuando hablamos de la teoría general de la ley penal hablamos de concurso aparente de normas. Aquí estamos en la teoría del delito y estamos hablando de concurso de delitos, o sea que concurren varios delitos. Por eso se llama concurso de delitos, hay varios delitos. En la doctrina se denomina pluralidad de delitos. La verdad es que la legislación penal guatemalteca solo contempla 2 tipos de concursos. El concurso real, que también se le llama en la doctrina material, y el concurso ideal, que en la doctrina se le llama concurso formal. Son 2 tipos de clases de delitos. Pero el Código Penal nuestro habla en el artículo 71 de lo que llama delito continuado. Y muchos equivocan el delito continuado con el concurso de delitos. En el delito continuado, que quede muy claro, el delito continuado no es concurso de delitos. Su nombre lo dice claro, es un delito, solo que continuado.
Veamos los dos concursos que hay y luego finalizamos con el delito continuado. Bueno, es importante que estos concursos de delitos, la importancia que tiene el concurso de delitos o la pluralidad de delitos es la imposición de la pena. La imposición de la pena. En el artículo 69 habla de concurso real y el concurso real se da cuando se cometen dos o más delitos independientemente uno de los otros. Y dice así, concurso real 69. Al responsable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Importante lo que sigue. Ojo, este máximo, sin embargo, en ningún caso, nunca podrá ser superior a 50 años de prisión y a 200,000 quetzales de multa. Esto es bien importante, porque ustedes habrán oído muchas veces decir, leer algunas sentencias, o incluso, y la verdad es que sí lo dice, que a fulano de tal se le impuso una pena de 150 años de cárcel, de 180 años de cárcel, de 220 años de cárcel por ¿qué? 10 delitos. Eso no es cierto. No puede ser legalmente cierto. Puede ser que lo diga una sentencia. Y eso es lo que se llama un derecho penal simbólico. Pero desde el punto de vista estricto sensu, o sea, desde el punto de vista legal en Guatemala, nadie, por más delitos que cometa, puede tener una pena mayor a 50 años. O sea, la mayor pena en la República de Guatemala de prisión son 50 años de cárcel. Así lo establece el artículo 69. Y en ningún momento puede superar los 200,000 quetzales de multa. Esa fue una adición que se hizo en el año 96. En el año 96, la verdad es que se dieron cuenta de que las multas que había puesto el legislador en el año 73 ya habían quedado muy cortas por la devaluación del quetzal. Entonces sacaron el decreto número 2-96 del año 96, hace 29 años, en el que se dejó establecido que las penas de multa en los delitos, tanto la mínima como la máxima, se aumentaban en una quinta parte, o sea, 5 veces la multa que habían puesto. Y eso hace que la multa mayor quede como límite, pues, de la multa mayor, 200,000 quetzales. La pena de prisión siempre ha sido la misma desde el año 73 que se creó el código. Un máximo de 50 años de cárcel. Nadie puede estar en Guatemala más de 50 años de cárcel. Aquí no hay cadena perpetua como en otras legislaciones. Muy bien. Y el concurso formal, o sea, el concurso ideal que esté en el 70. Ahí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que un mismo hecho produzca dos o más delitos, o que un delito sea medio necesario para cometer otro. Son las dos posibilidades. Y dice así, artículo 70. En caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta una tercera parte. El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuere más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa o de delitos sancionados solo con multa, el juez dice, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo.
Es decir, esto es a lo que se refiere el concurso ideal de delitos. Cuando un delito o una misma acción vaya a cometer dos o más delitos, o cuando un delito sea medio necesario para cometer otro. Y finalmente, el artículo 71, que contempla lo que se denomina delito continuado. Hago la aclaración, el delito continuado técnicamente no es un concurso de delitos, es un delito, solo que continuado, el mismo delito realizado muchas veces. Por ejemplo, les decía a los compañeros en la clase anterior, el empleado de un banco, el cajero de un banco, que atendiendo a la función que realiza, él dispone en una oportunidad de llevarse 1,000 quetzales y lo encubre y nadie se da cuenta. Como nadie se da cuenta, a los 8 días se lleva 2,000. Y como nadie se da cuenta, a los 15 días se lleva 3,000. Y como nadie se da cuenta, a final de mes se lleva 5,000 o 10,000 quetzales. Y ahí es capturado. ¿Realmente hay concurso de delitos en el caso del cajero? No, no hay concurso real. No son varios delitos. Ni hay concurso real. Es un solo delito, solo que continuado. Veamos si es cierto. El artículo 71 dice, se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las siguientes circunstancias. Varias acciones. El cajero cometió varias acciones. Uno dice, con un mismo propósito o resolución criminal. El propósito del cajero era el mismo, llevarse el dinero porque él estaba manejando. Segundo, dice, con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico de la misma o de distinta persona. Aquí eran normas que protegían el mismo bien jurídico del lado, o sea, el patrimonio del banco. 3, dice, en el mismo o en diferente lugar. En este caso fue en el mismo lugar, donde él trabajaba, en la misma institución bancaria y en el mismo lugar de trabajo. 4, dice, en el mismo o en distinto momento, aprovechándose de las mismas circunstancias. Aquí fue en distinto momento, pero aprovechándose de las mismas circunstancias de la agencia donde él trabajaba. Y 5 dice, de la misma o de distinta gravedad. Estas fueron acciones de distinta gravedad. Una vez se llevó 1,000, a otra 2,000, a otra 2,000, a otra 5,000, a otra 10,000. En este caso, esto es lo más importante, en este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito, aumentada en una tercera parte. La sanción que corresponda al delito, aumentada en una tercera parte. Este es el delito continuado, que no es realmente un concurso de delitos, es un delito continuado, pero lo contempla el artículo 71, después de los dos concursos que son el real del 69 y el ideal del 70. Con esto hemos finalizado la agenda de hoy, solo nos queda una agenda para el día jueves. La agenda del día jueves tendremos para examinar